Nosotros hemos enseñado a nuestros hijos menores o a alguien a manejar bicicleta. ¿Lo han hecho antes? ¿Qué experiencia que es, no? Y no solo es una experiencia, es una cuestión emocional también. O sea, y juega con tus emociones. Porque por un lado, qué lindo que es cuando logra ponerse en esas solo dos ruedas e irse solo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en un momento dado, tienes que tomar la decisión. ¿Será este momento que le suelto? Y cuando le sueltas, como padre, tú sabes, se va a caer. ¿Sí o no? O sea, tú le enseñas todos los trucos, verás, cuando ya pierdes la velocidad, cuando ya quieres detener, te vas a bajar el pie, te vas a acercar a la vereda para que puedas agarrar, pero dentro de ti, tú sabes, se va a caer. Y se va a tener que aguantar. Y ojalá no le traume el resto de la vida, básicamente, ¿no? Yo a mis hijos, cuando eran pequeños, les ponía en la bicicleta y, no sé, a algunos padres les coge del asiento, ¿verdad? Y luego te duele el resto de la semana la espalda. Yo les cogía del cuello, así es como yo hacía. Ellos aprendieron a manejar así. Yo les cogía del cuello. Eso. Y ahí le decía, ¿no? Y le cogía del cuello y se iba a la bicicleta y yo les alzaba así. Por eso se paran rectitos mis hijos. Pero es ese momento en donde dices, creo que está listo. O sea, ya le indiqué cuál es el objetivo. El objetivo es coger bien el manubrio, poder ir en línea recta, poder virar. No sé si les ha pasado. Mis hijos solo podían virar a un solo lado. No podían virar muy bien al otro lado. Cosas extrañas. Pero bueno, poder avanzar, poder parar también, todo era parte importante. Inclusive cómo caerte, es importante poder saber eso. Entonces, bueno, pero llegaba el momento en donde decías, ya, le voy a tener que soltar, porque si nunca le suelto, nunca va a aprender. Le tengo que soltar. Y tengo que dejar en manos de Él y del Señor que lo que le haya enseñado haya servido. Y que cuando se caiga no sea muy duro y se vuelva a levantar. ¿Verdad? Es extraño con eso. Pablo, eso es lo que él está haciendo con esta gran serie que estamos siguiendo en Filipenses, el libro de Filipenses. Vamos todos a nuestras Biblias porque eso es lo que vamos a ir siguiendo, el libro de Filipenses, y nos toca hoy día ya el capítulo 3. Entonces Pablo, los primeros par de capítulos nos da las indicaciones. Este es el objetivo, nos muestra cómo manejar la bici. Pero luego va a soltarnos, sabemos que nos va a soltar. Pero antes de... Yo creo que yo como padre creo que lo hice, no estoy seguro, pero le da ciertas indicaciones. Mira, hijo, ya te voy a soltar, acordarás de esto, acordarás de lo otro. Cuando esto te sucede, no tiras muy rápido, no tiras donde están los carros, ¿no? Le vas dando todas las indicaciones que puedes porque ya sabes que le vas a soltar. Entonces eso es justamente lo que Pablo hace, nos da las indicaciones. ¿Nos indicaciones de qué? De qué es lo que significa ser cristiano y de cuáles cosas tenemos que tener cuidado también. Entonces, en el primer capítulo, Pablo nos indica, mira, andar en dos ruedas es ser un ciudadano del cielo. Ese es el objetivo. Llegar a ser un ciudadano del cielo. Eso vimos en el capítulo 1. Y créeme, eso te pone claro el resto de tu cristianismo. Jesús nos vino a predicar una buena noticia. La buena noticia, eso se llamaba y se llama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Jesús nos dio la buena noticia ¿de qué? ¿Cuál era la buena noticia que Jesús vino a predicar y enseñar? La palabra de Dios nos dice que la buena noticia fue y es el reino de Dios. Esa es la buena noticia. Que el reino de Dios está viniendo, que Dios está expandiendo su reino a nosotros. Y nosotros no tenemos que esperar hasta que ya llegue por completo, sino Él ya nos da la ciudadanía desde ahora, ya nos manda los papeles. Ya no solo la visa, sino ya el green card, no la visa, sino la ciudadanía. Somos ciudadanos de un reino que es mejor del que estamos ahora.
Y nosotros ahora lo representamos. Entonces, si bien todo el reino de Dios no llega todavía, nosotros ya tenemos que comportarnos como ciudadanos de ese reino. Y eso nos aclara todo el cristianismo a nosotros de cómo debemos ser. Y no solo cómo debemos ser, sino cómo debemos sentir. ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? Y nos dice que en el capítulo 2, nos dice que la cultura del reino de Dios es que el reino de Dios tiene el rey sobre todos los reyes, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús tuvo un sentir. ¿Cuál es el sentir que Cristo Jesús tuvo? Que no estimó el ser igual a Dios, o sea, el tener el título más alto, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de ese título, se despojó de quién era y siendo Dios se convierte en siervo. Y de siervo a morir por cada uno de nosotros. Y Pablo nos dice, esa es la cultura del cielo. Estamos dispuestos a morir los unos por los otros. Esa es la cultura del cielo, de que no importa qué título tengo, ni qué posición tengo, ni quién soy en la sociedad. Él tenía el más alto de todos, nadie se va a igualar al de él. Y él se despojó de eso para servir al resto. Ese es el sentir que nosotros necesitamos también tener. Y una gran parte de ese sentir es que Jesús no se aferra a ese título, sino que Él elige, eso es tan importante, Él elige servir primero. Él elige amar primero. Él elige dar el primer paso. ¿Te imaginas si Jesús hubiera dicho, yo estoy dispuesto a hacer todo esto, pero ustedes háganlo primero? Miren, yo aconsejo a un sinnúmero de parejas. ¿Saben cuál es el problema más grande? El problema más grande es muy sencillo. No tenemos el sentir de Cristo. Porque estamos dispuestos a todo. Las parejas están dispuestas a absolutamente todo. Siempre y cuando el otro dé el primer paso primero. No, yo le amo. Cuando me respete. No, yo le respeto. Cuando me ame. Pero el sentir que tuvo Cristo es, no, yo lo voy a hacer primero. Jesús vino y murió por su novia, la iglesia. Y en Romanos nos dice que era la iglesia que aún estaba en pecado. O sea, Cristo vino a morir por pecadores. No dijo Él, yo voy a venir a morir cuando todos ustedes sean santos. Eso significaría que todos estuviéramos fregados, porque eso no va a pasar. Él tomó el primer paso. Entonces, tener el sentir no es como cuando yo sienta hacerlo, porque nunca voy a sentir hacerlo. Tener el sentir de Cristo es una decisión. Voy a tener ese sentir. Que sin importar mi título, sin importar cómo están reaccionando las otras personas, yo decido respetar, amar y hacer todo lo demás. Y eso es tan importante porque eso te aclara también tu cristianismo. Porque cuando no estás decidido, no sé en qué juego estamos, porque estás con un pie afuera y el otro adentro, y eso te deja con las piernas abiertas, que por lo general es una situación bien vulnerable. Pero cuando tú realmente decides, ahora sabemos las reglas del juego. Entonces, cuando yo hablo con ciertas personas, con los varones, por ejemplo, o sea, muchos varones ahora en el encuentro de varones, Señor, toca a los Dios en el nombre de Jesús. Toca a esos varones, Señor, ahí donde están. Quebranta y rompe esos corazones de piedra, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos varones que amen a sus esposas. Necesitamos varones que protejan su hogar. Necesitamos a varones que traten a sus mujeres como el vaso más frágil. Cuando hablo con los varones, lo que estoy aprendiendo es que les tengo que hacer una pregunta primero. ¿Eres un varón de Dios? Porque si me dice que no, entonces ahí tengo que preguntar, bueno, ¿quieres ser un varón de Dios? Si me dice que no, entonces digo, entonces no quiero ante un psicólogo entonces.
Si quieres consejería, yo doy consejo a varones de Dios. Yo les enseño qué es lo que la palabra dice que es nuestro deber como varones de Dios. Y como varón de Dios tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a una iglesia imperfecta y los amó primero. Y la palabra de Dios nos dice que tengo que proteger a mi familia y que tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil, como una vasija frágil. Entonces te pregunto, ¿eres varón de Dios? ¿Estás haciendo eso? No. Ok, en eso trabajemos. En ti. Pero es que mi mujer, no me importa tu mujer. Tú tienes que trabajar primero, porque nosotros tenemos el sentir de Cristo. Y Cristo nos amó primero. Y Cristo se entregó primero. Si haces todo eso, ok, ahora sí, hablemos de tu mujer, está bien. Pero primero eso. Entonces, ¿qué significa para las mujeres, no? Bueno, han de estar pensando, ya. Entonces nosotros como mujeres tenemos que esperar que nuestros maridos se comporten como Cristo. Y no han entendido nada. Las mujeres también tienen que tener el sentir de Cristo, ¿verdad? También. El varón tiene que amar a su mujer. La mujer tiene que respetar a su varón. Pero el hombre ama aun cuando la mujer no le respeta. Y la mujer respeta aun cuando el varón no le ama. ¿Sí? Siempre y cuando esté una casa protegido. Si hay violencia o algo así. No estoy diciendo pegue patrón. Vamos a respetar, pero voy a llamar a la policía también. O sea, vamos a tener cuidado. No estamos promoviendo una aceptación de violencia, jamás. Primerito eso, buscar ayuda y estar en un lugar de cuidado. Eso siempre vamos a decir primero. No me vayan a mal entender. Que todo vas a aguantar porque somos cristianos y todo tenemos que aguantar. Sí, está bien. Y nos toca pedir perdón y nosotros nos toca también perdonar. Pero tenemos que esperar que haya un arrepentimiento también. Y no vamos a aguantar malas situaciones y situaciones peligrosas. ¿Okay? Solo quería aclarar eso primero. Y en el capítulo 3, que es el que vamos a ver hoy día, vamos a ver las cosas que... En los primeros 2 capítulos Pablo nos da esa visión. Somos del reino de los cielos, somos ciudadanos de ese reino. Y el sentir de los ciudadanos es el sentir que tuvo Cristo. Y ahora nos va a dar ya los últimos tips antes de lanzarnos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 3. Les animo a que lo vayan anotando, porque son lindos y es bueno recordarlo, ¿sí? Así que vamos a Filipenses capítulo 3 y versículo 1. El primer punto aquí que quiero que anoten, ojo, es la manera que yo los he categorizado, ¿no? Se puede sacar 1000 diferentes categorizaciones, pero de esta manera lo voy a proponer el día de hoy. Y mi primer punto es que la alegría es cosa seria. La alegría es cosa seria. Miren lo que dice Filipenses 3:1. Nos dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Entonces, Pablo quiere proteger nuestra fe. Y uno de los grandes tips para proteger tu fe es alégrense en el Señor. Y algunos pueden decir, pero qué superficial. ¿Cómo puedo alegrarme si estoy en medio de problemas? Sí, yo soy del reino de los cielos, pero vivo en este reino que todavía está inundado de diferentes situaciones. Y tú dices que tengo que estar así, sonriendo, así. Espérate, leamos bien, porque lo que nos está diciendo no es alégrate por la situación de la que estás pasando. No, nos está diciendo alégrate en el Señor. La alegría es nuestra actitud. No es nuestra circunstancia. Nosotros tenemos una actitud que nos ponemos que es de alegría. Y el alegrarse en el Señor no depende de cómo te va, sino de en quién confías. En lo bueno y en lo malo siempre hay un gozo en Él. Miren, yo esta semana, probablemente como algunos, tuve un golpe bajo en el trabajo.
Hoy estaba bajoneado. ¿Saben? Cuando les pasa algo así medio que no te esperabas que sucede y te pone en dificultad, tu economía pone en dificultad, tienes más estrés y cosas porque tienes que solucionar ciertas cosas que no sabes cómo solucionar y yo estaba con esas, ¿no? Entonces, ¿estoy feliz que eso me sucedió? No, pero estoy feliz que Jesús me acompaña en eso. Porque no es mi circunstancia, es en quien confío. Confío en el Señor y sé que esta vez también me ayudará y saldremos de estas. Yo confío en Él. Así que me voy a alegrar en medio de todas las circunstancias. No por las circunstancias, sino que sé en quién confío. Y eso nos dice Pablo, va a proteger nuestra fe. Porque créeme, hay más que suficientes razones de pasar deprimidos. Hay más que suficientes razones de por qué estar tristes, más que suficientes. Si pensaríamos en todo eso, siendo susceptibles, cristianos susceptibles, seríamos los grupos más infelices de la vida. Pero Cristo y Pablo, a través de su palabra, nos está diciendo, espérate, pero la actitud que nos ponemos es de alegría. Y es serio eso, necesitamos hacerlo. Una actitud de alegría en medio de los problemas. Porque si yo solo me pongo triste en los problemas, muestra que no estoy confiando en el que tiene el control sobre todo. Y nosotros sí confiamos. 2, anoten. Cuidado con los perros. ¿Cómo que cuidado con los perros? Sí, ¿han visto alguna vez propiedad privada? No entren. Cuidado con los perros. ¿Sí lo han visto, no? Y hay que tener cuidado, porque si metes la mano o entras, el dueño va a decir, no sé, tu culpa, y te atacó el perro. Cuidado de los perros, te estoy avisando, ¿sí? El problema, lo interesante es que el reino de los cielos no tiene esos perros. No los tienes. No dice propiedad privada, cuidado con los perros, es la entrada del reino de los cielos. No es así. La entrada de los cielos es libre entrada. Lo único que necesitamos hacer es reconocer que estamos sucios y recibir la limpieza que solo Cristo nos puede dar. Esas son las dos cosas importantes. Confesar que Jesús es nuestro Señor y reconocer nuestros pecados. Eso es todo. Sin embargo, hay personas que se ponen de perros cuidadores del reino de los cielos. A ver, ¿quieres entrar aquí? Y te muestran los dientes. Y medio que te ladran. O peor, porque más peligrosos son los perros que no ladran, así dicen, ¿verdad? Solo te miran con los ojos. ¿Y este qué hace aquí? La iglesia estaba chévere hasta que llegó este. Entonces, Pablo nos dice que hay ciertos perros de los cuales hay que tener cuidado porque están ahí a la entrada del cielo haciéndole asustar a las personas que quieren entrar. Vamos a nuestras Biblias para que puedan constatar que esto es cierto. Estoy leyendo por si acaso de la Nueva Traducción Viviente, NTV. Cuídense de esos, más duro, cuídense de esos, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Tranquilos, ya les voy a explicar estos términos raros. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Entonces Pablo nos está diciendo, tendrán cuidado, porque a la entrada del cielo se ponen unos perros y lo que nos dicen es que, espérate, hay un montón de requisitos humanos que tú tienes que hacer para entrar al reino de los cielos. Y esto los consideramos como enemigos de la cruz, porque lo que hacen es que ponen la confianza en cosas que tú tienes que hacer en vez de ir a la confianza de lo que Cristo ya hizo. Recordemos que lo que nos está describiendo aquí es del cristianismo del primer siglo, los primeros 100 años. Y en los primeros 100 años de la iglesia había aún una interacción un poco extraña con el pueblo judío. El pueblo judío y los cristianos.
todos los primeros cristianos eran primero judíos. Luego ya no. Por eso Pablo dice, yo fui llamado a predicar a los gentiles, los que no eran judíos. Sin embargo, había una interacción un poco rara. ¿Por qué? Porque había estos perros guardianes del reino de los cielos que eran judíos y ellos decían, espérate. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú quieres ser cristiano, eso es una buena cosa. Deberías llegar a ser cristiano. Pero antes de ser cristiano, primero tienes que ser judío. Y como primero tienes que ser judío, y nosotros los judíos tenemos una larga lista de requisitos, entonces primero tienes que hacer todos esos requisitos para de ahí recién poder llegar a ser cristiano. Y Pablo dice, cuidado, esos son perros que están cuidando de forma equivocada el reino de los cielos y te quieren mutilar. No es por ahí. Eso no es verdad. No tenemos que ser judíos para de ahí ser cristianos. Cristo murió, Él ya hizo esa obra. Tenemos que confiar en Él y confesar nuestros pecados, y eso es todo lo que tenemos que hacer. No hay un montón de otros requisitos. Hoy en día hay varias religiones, entre comillas, varios grupos que se llaman ser quizás cristianos, pero hay que tener cuidado porque ponen un montón de requisitos humanos para poder llegar a salvarse. Yo me acuerdo que tuve una larga conversación con uno que estaba en uno de estos grupos y me desconcertaba porque me decía algunas cosas que yo no entendía. Y cuando digo no entendía es porque no estaba en la palabra de Dios. Y él me decía, no, es que mi iglesia me exige que haga esto para poder bautizarme. Para poder bautizarte te exigen todo eso. Mi pregunta es, ¿dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia las personas predicaban el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. ¿Quién quiere bautizarse? Y ¡rum! Se bautizaban. ¿Qué requisitos ni qué nada? El requisito era, confiesa tu pecado, cree en el Señor y bien puedes bautizarte. Pero no, es que hay otros. Pero espérate, yo tuve un proceso largo. Tienes que pasar por lo mismo que yo. Y yo lo puedo entender un poco, ¿no? Sí los puedo entender. Imagínate hoy en día, por ejemplo, en la cultura de nuestro país católica, tenemos a los curas, a los padres, los sacerdotes. Y ellos tienen ¿cómo se llama? La promesa, no sé cómo sería, la promesa, la decisión del celibato, ¿verdad? ¿Te imaginas que la iglesia católica un día diga, oigan, ¿sabe qué? Ya no vamos a tener celibato, o sea, cualquiera puede llegar a ser sacerdote a pesar que está casado. ¿Te imaginas que los que han vivido toda su vida como célibes? No sé si es la palabra correcta, pero eso. ¿Te imaginas haber vivido 50 años de tu vida así? Aguantándote. Y que luego digan, no, Chendo, ya no vamos a hacer así. Yo me imagino que diría, aguanta pues, aguanta. Si yo pasé por eso, él tiene que pasar por eso. ¿Sí o no? Me imagino que eso, algo así, dirían. Para mí se me haría súper difícil. No creo que diría, gloria a Dios, por fin se dieron cuenta que no era de haber hecho así. Dudo que alguien diga eso. Lo que van a decir es, oye, eso fue súper difícil. Yo tuve que vivir toda mi vida en ese sacrificio. Yo tenía una mujer con la que me quería casar y no lo hice por el servicio al Señor. Y ahora cualquiera lo puede. ¡No! Me imagino que se opondría. Entonces judíos que vivieron toda su vida bajo una larga lista de leyes y de requisitos, dicen, oye, y ahora cualquiera entra en el reino de los cielos. Aguanta. Tienes que pasar por lo que pasamos nosotros. Pero Pablo dice, no. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso se llama gracia. Reciben algo que no se merecen. Eso es gracia. ¿Quién nos merecemos entrar al reino de los cielos? Nadie. Entonces, ¿quién soy yo para decir quién debería y quién no debería entrar? Si a eso le pareció bien al Padre. Querer tener un montón de requisitos, querer ser perfectos antes de poder bautizarte. Eso es como decir, bueno, me voy a limpiar bien antes de ducharme.
Cristo es el que nos limpia. No puedo llegar a ser perfecto ni un poco limpio antes de recibir a Cristo. Antes de recibir a Cristo somos todos completamente sucios. Y los perros dicen que no. Yo soy casi perfecto. Y ahora que termine la obra de Cristo Jesús. Eso es ladrar. Eso no es la manera que Cristo nos ve a cada uno de nosotros. Entonces los primeros perros esos son los muy religiosos, los que quieren poner requisitos humanos. Y los segundos, que en realidad nos vamos a saltar al versículo 18, nos dice en el 18, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Nos dice que hay otro tipo de perros que no están haciendo exigencias, más bien todo lo contrario. Llegan a los pies de Cristo, entran al reino de los cielos y se comportan exactamente igual que antes. Ten cuidado con eso, porque no están representando bien el reino de los cielos. Los que representan el reino de los cielos son los que reconocen que somos pecadores. Entro al reino de los cielos y hago mi mayor esfuerzo para poder representar bien el reino de los cielos. Y sé que voy a caer, puede ser que caiga, puede ser que tenga algún problema, pero me vuelvo a levantar y sigo y continúo queriendo mejorarme. Así que yo les animo a todos, por un lado, tengamos cuidado de los perros, por otro lado, tengamos cuidado de no ser perros, que a veces no nos damos cuenta, pero podemos llegar a ser unos de ellos y queremos tener cuidado con eso. Y la otra cosa es, yo tenía un conocido que decía, oye, me encanta la iglesia. Me encanta la iglesia. Con los cristianos tengo problema. Y no venía a la iglesia por la gente. Es una cosa increíble. Miren, yo siempre digo, a la iglesia hay que llegar mirando arriba. Porque si pones su confianza en las personas, están perdidos. Maldito el hombre que confía en el hombre, nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y la razón que estamos aquí es porque somos personas quebrantadas. Es porque somos personas malos. Y reconocemos que somos malos y que necesitamos de Dios. Así que no esperes llegar al cielo y encontrar un montón de santitos. Pues estás leyendo el evangelio equivocado. Porque el evangelio es para los perdidos. Claro, queremos mejorar, pero sabemos que hay procesos de por medio. 3. Nuestra seguridad no está en lo que hicimos, sino en lo que Él hizo. En el versículo 4 nos dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Entonces aquí Pablo lo que nos está diciendo es, claro, esos mismos perros lo que están diciendo es que prácticamente por tus propios esfuerzos puedes llegar al cielo. Porque dice, si todos esos son los requisitos y todos esos dependen de mis esfuerzos, Pablo dice, estás totalmente equivocado. Y si alguien hubiese podido quizás llegar al cielo por sus esfuerzos, soy yo mismo. Y nos da algunos ejemplos. En el versículo 5 nos dice, fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. O sea, lo hizo justo cuando la ley judía lo decía. Así es como debes hacerlo. Eso sería como decir, nada, o sea, cumplí algún requisito que me exigía. Siguiendo con el mismo versículo, dice, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no había otro. Pablo dice, si fuera por genealogía, yo soy el más puro. Nadie puede, yo no es que me convertí en judío, ni que por algún familiar lejano soy judío, yo soy judío de la línea de Benjamín, o sea, él lo tenía. Eso es como decir, me voy a confiar en mi apellido, porque nosotros de apellido tal, todos estamos garantizados del reino de los cielos. Y está diciendo, no es por ahí. No vas a confiar en tu familia para tu salvación. Fui miembro de los fariseos. Esos eran los grupos religiosos
podemos dejarles como medio mal parados, no solo eran grupos religiosos, pero no era solo un grupo religioso, era un grupo de estudiosos. O sea, eran de la alta sociedad, pero eran devotos y ellos buscaban aprender. O sea, en esa parte tenía bueno, ¿no? Pero obvio, para algunos era ya como decir un club. O sea, era como decir, yo de ley entro en el reino de los cielos porque yo soy parte del tenis golf club. Ahí toditos llegamos al cielo. No es tanto por ahí. Quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Entonces él estaba muy apegado a la ley judía. 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. O sea, si quieren analizar mi vida, analízanlo porque yo cumplí con absolutamente todo. Todo. Lo que aquí está diciendo es, oye, si quieres poner requisitos, yo era el que podía cumplir todo. Y aquí viene un gran pero. Aquí viene el punto 4. Que nuestro mayor tesoro está en el comprender el valor de conocer a Cristo. Anoten eso, por favor. El mayor tesoro está en comprender el valor de conocer a Cristo. Versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces imagínate las personas que ponen todo el valor en cosas humanas que tú puedes hacer. Y Pablo nos dice, ahí no está el valor. El verdadero valor está en conocer a Cristo. Yo creo que uno de los mayores dolores de la vida no es fracasar, no, sino en descubrir que tu esfuerzo y éxito estaban en la dirección equivocada. El 8 nos dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Lo que nos está diciendo es, no es lo que hacemos por Cristo, sino cuánto nos parecemos a Cristo. No, pues que yo hago todo. Yo soy el primero en llegar a la iglesia, hasta parqueo encuentro. Yo hago todos los cursos, yo hago esto, yo hago yo. ¿Y este que viene, qué le pasa? A ver, pero espérate. No son las cosas que haces, es por quien eres. Y no es solo por quien eres, es gracias a Él. Nuestro valor está en Cristo. Cuando nosotros somos cristianos, lo que encontramos no es una gran lista de cosas de qué hacer. Para eso tengo cualquier otra religión. Es la relación que puedo tener con Cristo. Así que yo te animo en esta mañana, si tú has puesto demasiado valor en cosas que hacer, ten cuidado. Nuestro valor como ciudadanos del cielo es Cristo. Y nada debe ser más alto que Él. Ni siquiera cosas que podemos hacer en cuestión de servicio. Ni siquiera evangelizar. Ni siquiera servir. Si eso quita la posición de Cristo, estamos mal. Cristo es lo primero en nuestra vida. Ahí está nuestro valor. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. No son un montón de esos requisitos, es la fe. 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Hermanos, lo más importante es conocer a Cristo. Yo puedo hacer una lista infinita de todas las cosas que no debería hacer. Puedo hacer igualmente una lista infinita de las cosas que debería hacer, pero eso es regresar a la religión. Y nosotros no estamos atrás de una religión, estamos atrás de la relación con Cristo Jesús. De nada sirve venir a la iglesia y seguir viviendo como siempre has vivido. No es lo que hacemos para Cristo, es cuánto nos parecemos a Cristo. 5. El corazón de Cristo nos impulsa a avanzar.
En el 12 nos dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Miren, cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios hace algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Olvidar nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que Él olvida nuestros pecados y los bota al fondo del mar. A veces no nos damos cuenta de lo profundo que es eso, que Dios se olvida de tus pecados. Porque eso influye en cómo oramos. Si yo oro pensando que Dios tiene muy presente todos mis pecados, ahí están los pecados. Entonces yo como, oye Dios, otra vez pequé, otra vez. Pero la palabra de Dios nos dice que su misericordia es nueva cada día. Nueva. Cuando yo llego a Cristo, digo: Cristo, pequé, perdóname. Y Él me dice: yo te perdono. Y si el día después vuelvo a pecar, que no debería hacerlo, y digo: Cristo, pequé de nuevo, Él me dice: ¿de nuevo? ¿Por qué de nuevo? ¿Sí ven? Para Dios es como si fuera la primera vez cada vez. Eso determina cómo llegamos. Cuando llegamos a Dios, Él perdona nuestros pecados y nos bota al fondo del mar. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros seres humanos somos bien pilas. Tenemos una viveza criolla, pero increíble. Y construimos un submarino, nos metemos en el submarino y nos vamos al fondo del mar y cogemos nuestros pecados y decimos: no, espérate, tú estás conmigo. Como ese monstruo de Señor de los Anillos, que tenía el anillo y lo buscaba siempre, y para él eso era precioso. Y quería quedarse con eso. Ese es un escritor cristiano, que metió todas las metáforas del cristianismo dentro de esa serie de libros del Señor de los Anillos. Y eso es justamente lo que representaba el anillo, era el pecado y cómo las personas se aferraban a eso y lo querían. Y eso a veces somos nosotros, nos identificamos con el pecado y vamos a buscar el pecado que Dios se olvidó y que Dios perdonó. Es que es mío. Y nos aferramos a eso. Y Pablo dice: no te aferres a las cosas de tu vida pasada antes de conocer a Cristo. Déjalos atrás y avanza. Pero es que, Roberto, no sabes lo que me pasó, no sabes lo que hice, no sabes. No sé y no me importa, porque lo que importa es lo que viene para adelante. El Señor nos perdonó. Nos sanó de eso. Déjalo perdonado, déjalo sanado. Vamos hacia adelante. Por eso Él dice: olvido. En el 13 dice: amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y por delante tenemos a Jesús siempre. En eso nos fijamos. Y como último punto, nunca nos olvidemos que el cielo es nuestro hogar. Versículo 20 nos dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, lo transformará en un cuerpo glorioso, igual a la de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces algunos dirán: Roberto, ¿sabes esto del reino de los cielos y todo? Suena bonito. Pero ¿por qué hay sufrimiento todavía en el mundo? ¿Por qué mis seres queridos se mueren? ¿Por qué me tengo que operar y tengo enfermedades?
¿Por qué? Porque el reino de los cielos está viniendo. Y el último de los enemigos, tiene que ser acabados todos los enemigos. El último de los enemigos es la muerte. Y lo que trae la muerte es la enfermedad, es todas las cosas. Así que tenemos que lidiar con eso hasta que llegue el reino de los cielos por completo. Pero eso no significa que no voy a vivir como un ciudadano del cual yo pertenezco. Ese es mi hogar. Y esto, lo que está pasando ahora, es temporal. Y en eso podemos poner nuestra confianza. Nos estamos haciendo más viejos, ¿verdad? Ya les dije, tengo la crisis de los 40 años. Ya me siento viejo. Nos vamos haciendo viejos. Eso es parte de la muerte. Pero es temporal. Y algún día Dios va a reemplazar este cuerpo débil con uno mejor. Y el de mis hijos, y el de mis amigos, y el de mis familiares. Y algún día todo será mejor. Pero no voy a esperar a alegrarme solo cuando eso suceda. Lo voy a hacer anticipadamente desde ahora. Porque sabemos que todas las dificultades de los cuales tenemos que pasar, Cristo está a nuestro lado para enfrentarlos juntos.